Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sergio Corredor, residente de primer año de Medicina de Urgencias, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es enfoque del paciente con choque traumático. Agradezco la asesoría y apoyo del doctor Andrés Hernández y Daniel Pérez en la construcción de este seminario. Entonces, tenemos por definición que el choque es una condición potencialmente mortal de insuficiencia circulatoria que conduce a una perfusión inadecuada de los órganos. El choque puede tener diferentes etiologías. En el caso del trauma, principalmente va a estar dado por choque hemorrágico, pero puede haber otras causas que debemos tener en cuenta, como es el choque obstructivo, el choque neurogénico, el choque cardiogénico. Tenemos que entender que cuando ocurre un proceso de un choque, va a generarse debido a la hipoxemia un metabolismo anaeróbico que lleva a una acidosis láctica y disfunción celular y orgánica progresiva. Finalmente, esto puede desencadenar una insuficiencia multiorgánica irreversible y la muerte. Entonces, ¿por qué es importante hablar acerca del trauma y del choque en trauma? En primer lugar, porque a nivel mundial, las lesiones por trauma conllevan al 7.6% de todas las muertes y al 11% de años de vida perdidos. De acuerdo al estudio de carga global de enfermedad para 2019, las lesiones causaron 4.30 millones de muertes y la tasa de mortalidad por lesiones ha tendido a disminuir del 2010 al 2019 en un 19.4%. En esta tabla podemos observar cómo las lesiones por trauma afectan principalmente al sexo masculino respecto al sexo femenino, y cómo hay una importante prevalencia de todo tipo de lesiones, con una prevalencia de 22.588 casos por 100.000 habitantes y una incidencia de 9.259 por 100.000 habitantes. Fue una muerte, como explicaba, de 4.30 millones en total para el año 2019, y cómo el trauma es una importante causa de años de vida perdido, 185 millones de años en total, y de años de vida perdidos por discapacidad también. Respecto a la mortalidad por trauma en Colombia, es importante destacar cómo su etiología es diferente a lo que se reporta a nivel mundial. Entonces, de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el 2022, se puede observar pues cómo a través del tiempo, en la última década, se mantiene el número de casos de muerte por trauma, generalmente manteniéndose por encima de 25.000 casos, con un descenso esperable para la época del COVID. Es importante destacar cómo para el 2022 asciende hasta 30.437 casos de muerte relacionadas al trauma. Es importante destacar cómo el homicidio corresponde a la principal causa de muerte por trauma. Para el año 2022 fueron 13.939 casos, en contraste con las muertes relacionadas a accidentes de tránsito, que correspondieron a 8.506 casos. Entonces, al respecto, podemos observar cómo la principal causa de mortalidad va a ser dada por proyectil de arma de fuego, con 10.496 casos, que incluso supera el total de casos de muerte por accidente de tránsito, seguido por lesiones por arma cortopunzante. Entonces, hay que destacar cómo el trauma penetrante tiene una preponderancia en la mortalidad por lesiones traumáticas en nuestro país, en correlación al trauma cerrado, y esto nos cambia nuestro paradigma respecto al manejo. Las causas de muerte por trauma, entonces tenemos, de acuerdo al tiempo, que destacar que pues, de manera prehospitalaria, los servicios de emergencia, la principal causa va a ser hemorrágica, seguida de trauma craneoencefálico, pero en la medida que va pasando el tiempo, la tasa de muerte por hemorragia va disminuyendo en porcentaje, aumentando el trauma craneoencefálico, y finalmente, después de las 24 horas, toma preponderancia el trauma craneoencefálico, e incluso aparecen otro tipo de choques, como el shock distributivo por sepsis, está en un 43.5%. Respecto a la etiología del choque en trauma, como mencionaba, pues debemos tener en cuenta que la principal causa de choque a nivel de los pacientes politraumatizados va a ser el choque hemorrágico, la hipovolemia, hasta en un 70-80% de los casos. Entonces, es de destacar que el manejo del paciente que ingresa con un shock por politraumatismo, por trauma,
va a ser enfatizado inicialmente o pensado, sospechado desde el punto de vista del shock hemorrágico. Pero no debemos olvidar que pueden haber otras causas que conlleven al choque, como es el shock obstructivo, por un neumotórax a tensión, por un taponamiento cardíaco, el mismo shock cardiogénico por una contusión cardíaca, el shock distributivo, que en un principio va a ser dado por shock neurogénico, pero como mencionaba, a través del tiempo ya puede presentarse incluso shock séptico. También es importante destacar que los pacientes no van a presentar en algunas ocasiones un solo tipo de choque, sino pueden haber combinaciones, por ejemplo, un shock hemorrágico asociado a un shock neurogénico, o van a haber etiologías específicas que combinen las características de dos tipos de shock, como el taponamiento cardíaco, que va a tener características de shock obstructivo y cardiogénico. Entonces, en este estudio realizado en 2022 que analizaba las posibles etiologías del choque en trauma, que se realizó en 4 centros de traumatología de nivel 1 en China, de 2020 a 2022, un estudio retrospectivo con 1.379 pacientes politraumatizados, que los dividían en 2 fases, una etapa temprana y una etapa intermedia. La etapa temprana las primeras 48 horas, la intermedia por encima de este tiempo hasta los 14 días. Trataron de analizar, pues, la mayor prevalencia, cuál es la prevalencia de estos tipos de shock en los pacientes politraumatizados y los pacientes que tenían un shock multifactorial, encontrando que en la etapa temprana el shock hipovolémico correspondió a un 83.2% de los casos, seguido de shock distributivo en esa etapa inicial, específicamente shock neurogénico en un 14.4% y en menor medida shock cardiogénico y shock obstructivo, observando cómo es esperable que en la etapa intermedia ya el número de shock, porcentaje de shock hipovolémico disminuye a un 27.2% y se da preponderancia al shock distributivo, pero esta vez ya no neurogénico, sino el shock séptico. Es importante destacar cómo el shock multifactorial, es decir, el shock de más de una etiología, tanto pues en la fase temprana y principalmente en la fase intermedia, se puede presentar en un porcentaje importante hasta un 15.2%. Y como en algunos pacientes va a haber finalmente un shock indiferenciado que puede incluso llegar hasta la etapa intermedia. Entonces, respecto a la evaluación inicial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es pues, el algoritmo que nos da el ATLS como nuestra base para el análisis y el manejo de los pacientes con shock por trauma. Entonces, el ATLS nos da pues, este manejo secuencial, lo divide en letras A, B, C, D. Digamos, tácitamente no está escrito dentro de la guía previamente a realizar pues, esta intervención, la letra X, pero pues, realmente en algunos textos se menciona, y es tratar de controlar la hemorragia exsanguinante, ya que finalmente realizar todo el grupo de intervenciones del ABCD en un paciente que tenga una lesión que es a la que potencialmente se le puede realizar hemostasia y no se haga, pues finalmente va a llevar a que sean todas estas intervenciones deleterias. La A se refiere pues a la vía aérea y también al control de la movilidad cervical. La B se refiere a la respiración. En esta parte es importante la parte del shock obstructivo, ya que hay causas potencialmente reversibles como el neumotórax o el taponamiento cardíaco que van a afectar esta parte. La C se refiere a circulación y esto es fundamental en la parte del shock hemorrágico, dentro del control y el manejo del mismo, que hablaremos más adelante. La D se refiere al déficit neurológico medido por la escala de Glasgow y la E a la exposición para verificar lesiones que no se hayan evidenciado inicialmente en la evaluación de las anteriores letras. Dentro del examen secundario, pues esto es una mnemotecnia para más o menos acercarnos a pensar qué es lo que debemos analizar en esta parte. Entre lo que vamos a encontrar, pues los signos y síntomas diferentes a lo ya analizado durante el examen primario, a los antecedentes, importante pues tener en cuenta los antecedentes alérgicos, los antecedentes patológicos, también el consumo previo de medicamentos, especialmente los pacientes anticoagulados, que es una población especial en estos pacientes con trauma, la última ingesta respecto pues a la posibilidad de un manejo quirúrgico emergente y los eventos previos, es decir, qué pasó antes del accidente, cómo fue el accidente, si fue un accidente de alta energía,
es decir, las características específicas e incluso poder acercarnos a una medida de la pérdida sanguínea. Ya el examen físico se hará pues, de todas las partes anatómicas buscando posibles lesiones que en el examen primario no se evidenciaron. Entonces, dentro de la identificación del choque, pues de base el ATLS nos da esta clasificación, que son 4 clases, de la clase 1 a la clase 4, en la cual pues se mira principalmente los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión de pulso, la presión respiratoria. También se tiene en cuenta la escala de coma de Glasgow y pues en las últimas guías ya miran el déficit base como una de las variables para determinar la severidad del trauma. Y de acuerdo a esto, pues se sospecha la necesidad de la transfusión de productos sanguíneos. Ya en la clase 4, probablemente un protocolo de transfusión masiva. Hay que tener en cuenta que pues este tipo de clasificación puede dejar escapar pacientes que se encuentren en estado de shock compensado, que inicialmente pues va a suceder, es decir, la tensión arterial no va a ser igual o la hipotensión no va a ser igual a choque y hay que tener en cuenta otras características dentro del examen que ya mencionaremos. Como mencionaba, la hemorragia es la causa más común. Y si llega un paciente con signos de choque a nuestro servicio, el tratamiento debe ser pensando como si fuera hipovolémico desde un inicio. Obviamente hay que tener en cuenta los tipos de choque mencionados anteriormente para pensar en identificarlos, sobre todo cuando no hay una respuesta adecuada al manejo inicial. En esto nos podemos apoyar en la historia clínica, el examen físico, el FAST o incluso radiografías tomadas en el sitio de reanimación inicial. No se debe retrasar pues, la reanimación del paciente, como decía, pensando inicialmente en un shock hipovolémico, tratando de buscar las causas, sino pues en la medida que se va haciendo el tratamiento, se va también pensando en analizarlas. Pues como mencionaba, pues hay imágenes diagnósticas que nos pueden ayudar a acercarnos al diagnóstico, como puede ser el caso de un hematorax masivo, cuando hay líquido libre de cavidad peritoneal a través del FAS, o fracturas de pelvis inestables en las que puede haber acumulación de componentes sanguíneos en esta área, o fracturas que pueden estar llevando a lesión vascular. Entonces, dentro de las consideraciones comunes para el paciente traumatizado en shock, pues lo primero, obviamente, al igual que en cualquier otro tipo de paciente politraumatizado sin signos de shock, el proceso pues, va a ser sistemático, el examen primario y secundario, la reanimación de funciones vitales, e importante, pues, la intervención definitiva específica para la lesión. Pero este algoritmo nos muestra cómo el análisis del paciente en shock, lo primero que vamos a mirar es la hipoperfusión de los tejidos. Si no presenta un estado de hipoperfusión, vamos a empezar a analizar los posibles diagnósticos adicionales y los estudios que se van a realizar, pero sí presenta un estado de hipoperfusión, en este caso agudo, que es de la parte de nuestro interés para este seminario, vamos a verificar el estatus de volumen. Si tiene una hipovolemia, pensaremos inmediatamente en un shock hemorrágico. Si tiene una volemia normal o incluso está hipervolémico, ya pasaremos a mirar la función cardíaca. Esto también se podría realizar a través del FAST. Si hay hipodinamia, podemos pensar incluso en un shock cardiogénico. Si hay hiperdinamia o está normal, pasamos a analizar la lesión espinal, verificando si hay signos clínicos sugestivos del paciente y tomando pues la tomografía para verificar si hay lesiones. En caso de que sí haya una lesión espinal y no haya otra causa que nos esté explicando el choque, ya que pues tanto la parte de shock neurogénico y cardíaco no son tan frecuentes, pensaremos en shock neurogénico como tal. Si no, pues ya pasamos a pensar en shock obstructivo por neumotoras a tensión o taponamiento cardíaco. Si los presenta, también apoyados por el FAST, pensaremos en un shock obstructivo. En caso de que no, pues ya un shock indiferenciado. A pesar de que esto se muestra como un algoritmo secuencial, generalmente el diagnóstico de estas etiologías se hace de manera prácticamente al tiempo, por ejemplo, realizar el FAST. Dentro de la identificación del shock, hay que tener en cuenta, pues uno, que van a haber pacientes con un shock oculto y como mencionaba anteriormente, no todos los pacientes en shock van a presentar inicialmente hipotensión. Importante entender que para dar manejo a un paciente en shock, que es fundamental en la etapa inicial del tratamiento, pues lo primero va a ser reconocerlo.
Y para reconocerlo, guiarnos solo por signos vitales, muchas veces, como mencionaba, va a llevarnos a subdiagnosticar. Entonces, el shock es un estado de perfusión tisular inadecuada y para encontrarlo, pues pueden haber hallazgos clínicos o marcadores metabólicos. Entonces, dentro de los hallazgos del examen físico, pueden encontrarse cambios a nivel de la piel, una piel fría y húmeda, cambio en el estado mental, diciente pues de esta hipoxemia a nivel central, disminución de la producción de orina, también pues por hipoxemia y disminución de flujo hacia los órganos, pues obviamente por estado de hipovolemia, el llenado capilar prolongado, que también es diciente de esta hipoxemia periférica. Los signos vitales, pues, digamos, también son fundamentales dentro del proceso. Obviamente un paciente que ya te presenta una hipotensión marcada, taquicardia o incluso bradicardia, hipotermia, pues se va a sospechar que él ya está ante un estado de choque instaurado, incluso un clase 3, clase 4. Entonces no podemos dejar de lado pues que los signos vitales obviamente es un marcador importante teniendo en cuenta lo anteriormente descrito. El índice de shock nos puede ser útil en estos casos, el cual divide la frecuencia cardíaca con la presión arterial sistólica y cuando es mayor a 0.9 o en 1 en otros textos lo mencionan, es muy diciente pues del estado de shock. Los marcadores metabólicos por este metabolismo pues anaeróbico que se genera por la hipoxemia, también nos van a ayudar a acercarnos al diagnóstico, específicamente la acidosis metabólica, el aumento del lactato y el aumento de déficit de base. La ultrasonografía pues es una herramienta de apoyo muy importante. Generalmente cuando hablamos de choque en trauma pues pensamos en el protocolo Roche. El protocolo Roche lo que nos trata de mirar y lo mencionan de esa manera es el corazón, que lo menciona como una bomba, la volemia, que lo menciona como tanque, y la parte de la vasculatura, que lo menciona como tuberías. Para hacerlo, pues va a mirar diferentes ventanas cardiográficas. En primer lugar, el corazón, que puede ser desde una cámara, desde una ventana de 4 cámaras o un eje largo o corto, verificando pues la contractilidad y posiblemente cualitativamente una FEBI aumentada o disminuida. La vena cava inferior también va a ser evaluada y esto nos va a ayudar a mirar la parte de la volemia. El abdomen se va a evaluar para verificar si hay líquido libre en el cuadrante derecho, cuadrante izquierdo, el suprapúbico. En los cuadrantes también, yendo un poco hacia proximal, podría verificarse la presencia de hemotórax en ambos campos pulmonares. También se va a evaluar la aorta a nivel del mesogastro para verificar si hay signos de disección, por ejemplo, disección traumática en este caso. Y finalmente los pulmones para descartar neumotórax. Entonces los hallazgos ultrasonográficos en los diferentes tipos de shock pues pueden ser variables. En el shock hipovolémico, por ejemplo, el corazón se va a ver hiperdinámico, con una vena cava colapsable más del 50% y con un diámetro disminuido. Dentro de tubería, pues uno podría pensar, encontrar como un hallazgo posible una disección de aorta relacionada pues justamente a este proceso traumático. Dentro del shock cardiogénico se esperaría encontrar pues un corazón hipodinámico, cualitativamente una FEBI disminuida y en el tanque pues una cava pletórica. El shock obstructivo pues ya sería una visualización más directa que lo anteriormente mencionado, en el cual se podría ver el taponamiento cardíaco, los signos de neumotórax con ausencia de deslizamiento pleural. Y el shock distributivo, pues que va a ser un poco más inespecífico. En el caso, por ejemplo, del shock neurogénico, el paciente generalmente, cuando es pues, secundario a lesión medular, el paciente se va a encontrar bradicárdico, entonces no se vería un corazón hiperdinámico como si se encontraría en un shock séptico. Entonces, va a depender de la etiología como tal. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad que tiene la ultrasonografía para el diagnóstico de los diferentes tipos de shock? Este es un metaanálisis reciente en el cual pues, se puede observar cómo para todos los tipos de choque el área bajo la curva está por encima de 0.85 en todos ellos, lo cual pues, es diciente de que es un método diagnóstico fiable. Obviamente la ultrasonografía en pie de cama no nos va a dar diagnóstico, sino nos va a ayudar a apoyarnos en sospechas clínicas, pero pues sí tiene sensibilidades y especificidades importantes.
Dentro de el tipo de choque que se puede diferenciar en mejor medida con la ultrasonografía está el hipovolémico con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 92% con un área bajo la curva de 0.96. Y el cardiogénico también, que a pesar de tener una sensibilidad baja, ya que es muy dependiente pues, del profesional que lo esté realizando, al encontrar hallazgos la especificidad va a subir hasta un 96%. Vamos a hablar entonces acerca de unos escenarios de choque en trauma, lo haremos a través de unos casos clínicos. Nuestro primer caso es un paciente masculino de 28 años quien presenta un accidente de tránsito, un choque contra vehículo de carga pesada. El paciente pues en motocicleta, politraumatismo con trauma craneoencefálico, trauma abdominopélvico, fractura de fémur derecho y radiocubital derecha. Ingresa hipotenso, taquicárdico, una frecuencia respiratoria normal, agitado, desorientado. De acuerdo a estos signos, pues ya prácticamente, de acuerdo a la escala TLS, podemos clasificarlo en un estadio 4. Se realiza un FAS que encuentra en este cuadrante derecho la presencia de sangre entre el riñón y el reborde hepático, lo cual es un FAS positivo que en un paciente inestable nos hace pensar en shock hipovolémico, shock hemorrágico y posiblemente requerimiento de un manejo quirúrgico emergente. Entonces, dentro del reconocimiento del shock hemorrágico, que es lo principal y fundamental al momento de ingreso del paciente, hay que tener en cuenta que hay unos niveles de cuidado prehospitalario y ya dentro del hospital o del servicio de emergencias. Entonces, a nivel prehospitalario, vamos a tener unas intervenciones específicas. Digamos, la reanimación, por ejemplo, con líquidos debe ser muy regulada debido pues realmente a la coagulopatía dilucional. Incluso algunos textos mencionan el uso de hemoderivados prehospitalarios, pero lo principal pues es la compresión de los sitios de hemorragia en sitios que sean compresibles, incluso el uso de torniquetes, el uso de tejidos hemostáticos. En sitios no compresibles, pues tratar de realizar intervenciones para evitar sangrado mayor, por ejemplo, el uso de una cincha pélvica, prevención de hipotermia y realmente fundamental el traslado rápido a un centro pues, que tenga la capacidad para el manejo del mismo. Ya en el servicio de urgencia, los pasos secuenciales a realizar, pues lo primero es la rápida identificación del choque, una historia muy rápida acerca de cómo fue la lesión, de la posible pérdida sanguínea durante el proceso prehospitalario, el examen físico mirando pues el FAS, las radiografías iniciales para determinar pues posibles etiologías, el laboratorio, principalmente pues gases arteriales, el lactato, la base exceso, la resucitación inmediata para esos pacientes en choque, llevando pues, como mencionaremos más adelante, una hipotensión permisiva inicialmente, y el protocolo de transfusión masiva temprano en el caso de que se sospechen estos pacientes. Ya mencionaremos las clasificaciones o las escalas para sospechar. Importante, pues después de esto, pensar en una hemostasia definitiva. Puede ser desde exploración quirúrgica hasta angiografía con embolización. Y el proceso de poshemostasia, en el cual ya se va a verificar pues, si el paciente continúa requiriendo transfusión de hemoderivados, ya puede uno guiarse a través de laboratorios de la evolución del paciente y pues los exámenes hiperclínicos adicionales para verificar los requerimientos del mismo respecto a lesiones que inicialmente pueden no ser potencialmente mortales, pero que requieren una intervención también urgente. Entonces, en este sentido, es importante recordar la reanimación control daño, que busca pues, una reanimación hemodinámica, metabólica y una hemostasia. Dentro de la reanimación hemodinámica, pues, recordar la importancia de la limitación de fluidos, los cuales pues, han mostrado aumentan complicaciones derivados también de la coagulopatía dilucional. Entonces, en general, pues su uso muy restringido, generalmente se piensa a nivel prehospitalario cuando no se cuentan con hemoderivados, y pues casi siempre en bolos pequeños de 250 cc a la vez para llevar a una presión arterial que en este proceso puede tener una hipotensión permisiva, generalmente hasta lograr la hemostasia o al menos durante la primera hora. Una presión arterial sistólica que puede estar entre 80 y 90 milímetros de mercurio, excepto en trauma craneoencefálico, pues se trata de llevar a una presión arterial sistólica de 100 a 110, teniendo en cuenta por la importancia de la perfusión central en estos casos.
También es importante en este proceso de reanimación hemodinámica tener en cuenta pues, el protocolo de transfusión masiva. En general, pues, la definición van a ser la aplicación de 10 o más hemoderivados en 24 horas. Obviamente en un principio es difícil que esta definición es más como ya retrospectiva, porque pues, no sabemos hasta qué cantidad el paciente va a ser transfundido, y las medidas no quirúrgicas para el control de la hemorragia. De la reanimación metabólica, evitando la hipotermia, que puede ser a través de medios externos o administración de fluidos calientes, evitar la hipocalcemia, monitorizar y reponer el calcio para mantener niveles mayores a 1 milimol por litro, y evitar un pH por debajo de 7,2. Dentro de la reanimación hemostática, hay que tener en cuenta pues, que el paciente puede presentar una coagulopatía inducida por traumatismo. El uso de ácido tranexámico pues, ya es una evidencia cimentada a través de los estudios CRASH-2 y CRASH-3 de los pacientes politraumatizados durante las primeras 3 horas, y en los pacientes con trauma craneoencefálico, principalmente pues, en los pacientes con trauma craneoencefálico leve y moderado, también dentro de las primeras 3 horas. El uso de fibrinógeno, que pues no se hace como una intervención de entrada, puede ser guiado por pruebas viscoelásticas, y la transfusión con ratios elevados a 1:1:1, que también pues es una evidencia pues ya cimentada dentro de los estudios recientes. La predicción de protocolo de la hemorragia masiva, pues pueden haber diferentes escalas, como la puntuación ABC, que nos mide los signos vitales, la frecuencia cardíaca por encima de 120, la presión arterial sistólica por debajo de 90, un FAS positivo y un trauma penetrante como posibles variables predictoras de un protocolo o necesidad de transfusión masiva, siendo si se encuentran 2 o más de estos componentes, que existe una posibilidad alta de requerir este tipo de transfusión. El índice de shock también puede ser disidente respecto a la posibilidad de requerimiento de este protocolo, sobre todo pues se encuentra por encima de 1, está a mirar como mencionaba la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, la puntuación RABT que ha mostrado pues mayor sensibilidad y especificidad que el ABC, mira algunos los componentes muy similares, también pues mira los signos vitales a través del índice de choque, el FAS positivo, el trauma penetrante, pero en este caso también tiene en cuenta la fractura pélvica como importante predictora de esta hemorragia masiva. Entonces, la Guía Europea para el Manejo del Sangrado Mayor y Coagulopatía nos muestra pues, múltiples recomendaciones para el manejo de estos pacientes con hemorragia mayor. Acá trate de resumir algunas de ellas, entre las que se encuentra, uno, pues, el control del sangrado inmediato, el uso de paraclínicos adicionales como lactato y base exceso, el reemplazo de volumen restringido, lo que llamamos la hipotensión permisiva, con una PAS entre 80 y 90, evitar la hipotermia, el uso de vasopresores, pues realmente también restringido a los pacientes que no tienen una respuesta adecuada a la reanimación con hemoderivados, y es para mantener pues estas tensiones arteriales en un principio incluso dentro del proceso pues de la hipotensión permisiva. El uso de ácido tranexámico, como mencionaba, entre las primeras 3 horas, 1 gramo en bolo, 1 gramo en las siguientes 8 horas. La transfusión temprana de hemoderivados, generalmente a un ratio de 1:1:1 con las plaquetas, tratando de llevar las plaquetas por encima de 50.000, o en el caso de trauma craneoencefálico por encima de 100.000. El uso de fibrinógeno, pues también de acuerdo a criterios clínicos, y las estrategias dirigidas a objetivos por pruebas viscoelásticas. Quise traer a colación la parte de administración de calcio, complejos protrombínicos, pues lo que mencionaba anteriormente, lo que se refiere a hemoderivados, lo que se refiere a ácido tranexámico, ya es algo que conocemos, pero hay algunos vacíos todavía en estudio del manejo de estos pacientes. Pero generalmente la administración de calcio se deja solo para los pacientes que están recibiendo una transfusión, ya que estos componentes derivados contienen el anticoagulante citrato que puede llevar a la hipocalcemia, y generalmente se deja para aplicar pues 1 gramo de cloruro de calcio después de las primeras 4 unidades, pero hay que tener en cuenta que los pacientes, y hay estudios que lo muestran desde el nivel prehospitalario, que los pacientes con un trauma severo, por el solo hecho de presentar el trauma, pueden presentar hipocalcemia incluso en rangos de severidad. Digamos, los protocolos en ningún momento mencionan la administración de calcio como una medida profiláctica, solo para estos casos pues, de transfusiones generalmente masivas,
pero pues como mencionaba, hay complicaciones derivadas de la hipocalcemia a tener en cuenta. Por ejemplo, este estudio retrospectivo que se realizó durante 10 años, analizó 7.431 pacientes, de los cuales encontraron que el 9.8 desarrollaban hipocalcemia grave, nos mostró cómo claramente la hipocalcemia está en relación al uso de derivados, principalmente el uso de mínimo 4 unidades de glóbulos rojos, pero también en la medida que la severidad del trauma va aumentando, también es un predictor de una mayor probabilidad de una hipocalcemia severa. Entonces, como mencionaba, hay que tener en cuenta que la hipocalcemia no solo va a estar relacionada a la transfusión, y hay diferentes complicaciones derivadas de la hipocalcemia severa en estos pacientes. Son pacientes que se van a encontrar más hipotensos, son pacientes que van a estar más taquicárdicos, de acuerdo a porcentaje, son pacientes que probablemente van a ser llevados a UCI principalmente y van a ser intubados en mayor medida, y son pacientes con una mayor mortalidad hospitalaria. Entonces, realmente el manejo de hipocalcemia debe seguirse analizando dentro de los estudios a realizar a futuro para verificar pues, si es necesario medir sus niveles de entrada de los pacientes que ingresen por un politraumatismo, o pensar en su reposición profiláctica, como mencionamos, que se haga normalmente. También hay que tener en cuenta la administración de complejos protrombínicos para el manejo pues, de esta coagulopatía de los pacientes con politraumatismo. Este es un estudio que analizó el uso de complejo protrombínico de 4 factores administrado de manera temprana, no guiado por pruebas viscoelásticas, en pacientes con trauma y riesgo de transfusión masiva, de acuerdo a escala ABC, ya mencionada anteriormente, y al índice de choque. Eran adultos pues, con traumatismo con riesgo de transfusión, a los que se le administró complejo protrombínico de 4 factores contra placebo, y se verificó como el resultado primario el número de total de unidades de productos sanguíneos requeridas en las primeras 24 horas en los pacientes que así recibieron el complejo y en los que no. Encontrándose, a diferencia de 2 estudios más que se hicieron en 2018, en los cuales hubo una diferencia estadísticamente significativa respecto a mortalidad, esto no se encontró una diferencia en el resultado primario, que era pues, el consumo total de productos sanguíneos. Tampoco se encontró una diferencia entre el uso o no el uso en mortalidad a 24 horas y a 28 días. Y respecto a todos los resultados secundarios, ninguno mostró una diferencia estadísticamente significativa. Lo que sí se encontró diferencia fue en los eventos tromboembólicos, siendo en mayor medida en los pacientes en los que se utilizó el complejo protrombínico, lo cual era estadísticamente significativo, con una P de 0.03, una R de 1.48. Entonces, es importante ver cómo a través de este estudio podemos comprender que el uso de manera temprana de complejo protrombínico de 4 factores o 3 factores, pues no va a ser viable en los pacientes con politraumatismo, en el sentido pues, de que no hay realmente diferencia en estos resultados, ni siquiera en mortalidad, y que sí va a tener más eventos tromboembólicos. Y esto es lo que nos dice justamente la guía europea, que deben utilizarse pues, de una manera muy cuidadosa, teniendo en cuenta principalmente cuando no hay respuesta al manejo con fibrinógeno inicial o guiado por pruebas viscoelásticas. El caso 2 es un paciente de 46 años de edad, quien presenta accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta, trauma en región esternal contra manubrio, ingreso hipotenso taquicárdico, refiere dolor retroesternal irradiado a región dorsal y disnea. A este paciente pues, se realiza un FAS, el cual es negativo. La tomografía cervical, la tomografía cráneo es normal. No se encuentran hallazgos importantes a nivel de TAC, el abdominal y torácico, y se toma un electrocardiograma después de realizar estos exámenes iniciales, en el que se encuentra como único hallazgo un bloqueo de rama derecha. En estos pacientes en los que ya se ha descartado otro tipo de shock más frecuentes, como el shock hipovolémico o incluso el shock obstructivo, se debe pensar o analizar la posibilidad de un shock cardiogénico. El shock cardiogénico puede tener diferentes presentaciones. La principal va a ser la lesión cardíaca, pero también puede haber como miocordis o miocardio aturdido. Dentro de la lesión cardíaca contusa, como mencionaba, pues la más frecuente en el traumatismo cerrado pues, torácico respecto a las lesiones cardíacas.
Los síntomas pues, pueden ser inespecíficos, puede haber dolor en el pecho, disnea o derivar en arritmias que incluso pueden ser potencialmente fatales. Llama la atención dentro del electrocardiograma, el hallazgo principal que se ha encontrado es el bloqueo de rama derecha. Y como vemos en el algoritmo, la evaluación inicial en los pacientes en los que se sospecha esta lesión cardíaca contusa va a ser la toma de un electrocardiograma y una troponina. Generalmente cuando se encuentran normales, pues prácticamente se puede descartar el diagnóstico, pero si la sospecha clínica se mantiene, es factible repetirlos a las 6 horas o incluso tomar de entrada un ecocardiograma. Si son anormales, pues es un paciente que debe mantenerse en vigilancia. Los pacientes con trauma o lesión cardíaca contusa pueden presentar desde un miocardio aturdido hasta incluso una infiltración hemorrágica, necrosis localizada, edema que lleve incluso hasta una falla cardíaca importante. Si el paciente se mantiene hemodinámicamente estable, se pueden ir haciendo sus estudios de manera secuencial durante la hospitalización. Si está hemodinámicamente inestable, hay que hacer de manera urgente ecocardiografía, también pensando en lesiones estructurales. Dentro del mecanismo pueden haber traumas directos, pueden haber traumas también indirectos, también traumas por desaceleración. Generalmente se ve afectado el ventrículo derecho, un importante porcentaje de ligamento arterioso, pueden haber lesiones aórticas, principalmente la aorta ascendente, y también pueden haber lesiones valvulares, incluso un 5%. Dentro de las complicaciones que pueden derivar, se encuentra el taponamiento cardíaco, como mencionaba, puede tener unas características de shock cardiogénico y obstructivo, la contusión miocárdica, puede haber síndrome coronario agudo derivado de una disección como tal de las arterias coronarias, a un proceso trombótico, arritmias cardíacas, como en el caso del comotio cordis, que puede llevar incluso a una arritmia fatal y lesión aórtica. Dentro del tratamiento, pues va a depender del mecanismo del trauma. El trauma cerrado se va a observar si el paciente está hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente estable, pero con conducciones, con anormalidades en la conducción, perdón, se va a empezar el uso de betabloqueadores, inhibidores de canales de calcio, antiarrítmicos. Si el paciente está inestable con estas anormalidades en la conducción, ya uno pues puede llegar a pensar en uso de vasopresores o inotrópicos. Y si el paciente presenta lesiones estructurales, pues se debe pensar en manejo quirúrgico emergente. Si de entrada se encuentra un paciente muy dinámicamente estable en el que se diagnostica una lesión estructural, claramente requiere manejo quirúrgico emergente. En el caso de un trauma cardíaco penetrante, realmente la mortalidad es sumamente alta. Lo primero que hay que verificar justamente sus signos y si hay signos de vida. En caso de que no, se debe realizar todo el proceso de ACLS, ATLS, toracotomía de emergencia. Si es así, pues ya pensar en manejo quirúrgico emergente. Y la lesión de la aorta torácica se debe llegar pues como a las metas de frecuencia cardíaca y presión arterial que conocemos, y en caso de inestabilidad llevarlo a cirugía emergente. Entonces, ¿qué tan sensibles son las pruebas diagnósticas para el diagnóstico de lesión cardíaca? Entonces, digamos, el electrocardiograma y la troponina pueden tener una sensibilidad baja, en el caso del electrocardiograma del 55.1% y de la troponina del 64.4%, pero cuando ya se encuentran hallazgos con una sintomatología típica, la especificidad pues ya sube 84.5 y 84.1. Finalmente, el diagnóstico y sobre todo las lesiones estructurales se van a identificar mejor a través del ecocardiograma. Generalmente se realiza transtorácico, aunque como podemos observar la sensibilidad es baja a pesar de una alta especificidad. En contraste con el ecocardiograma transesofágico, cuya sensibilidad y especificidad pues, son importantes. Entonces, el estudio, como mencionábamos, el algoritmo va a depender inicialmente de la estabilidad del paciente, pero sí se deben analizar a través de ecocardiografía las características de la lesión, o incluso, como mencionaba, una falla cardíaca residual secundaria al trauma. El tercer caso nos habla de una paciente de 50 años, accidente por caída de altura de 3 metros, trauma en emitoras derecho y pelvis, ingresa desorientada, agitada, hipotensa, taquicárdica, desaturada. De acuerdo a los signos, pues ya un choque clase 4. Y pues se puede ver esta radiografía de tórax que nos evidencia un neumotórax a tensión. Dentro del neumotórax traumático, algunas
cositas a tener en cuenta. En primer lugar, pues el diagnóstico generalmente uno piensa en radiografía de tórax, pero se puede observar como la sensibilidad es baja de un 20% en posición supina, generalmente por lo que el aire sube a la parte más anterior de la cavidad torácica. Y podemos ver cómo el POCUS, de acuerdo a estas dos revisiones sistemáticas de 2019 y 2020, tiene una importante sensibilidad para el diagnóstico, incluso del 98.6%, en contraste con una sensibilidad del 47% en este caso de la radiografía de tórax en decúbito supino. Entonces, realmente es una herramienta que nos puede ser muy útil. Realmente el TAC sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico del neumotórax. Dentro de los puntos claves de manejo, la descompresión, inicialmente se hacía en pared torácica anterior, pero se encontró una menor tasa de fracaso haciendo en línea axilar anterior, un 13% versus el 38%. El uso de tubo torácico, también es importante ver cómo se ha quitado pues, el paradigma de uso de tubos torácicos de gran calibre. Se encuentra que los de pequeño calibre tienen igual funcionalidad y puede pensarse incluso en el uso de Big Tail. Y pues que tener en cuenta que los neumotórax pequeños de menos de 35 milímetros en TAC entre pleura y mediastino pueden mantenerse en observación. Nuestro último caso es un paciente de 66 años, un accidente en motocicleta, sale expulsado 6 metros, movilizado del sitio de accidente por personas cercanas, presenta un trauma craneoencefálico con un grado 15-15, fractura abierta de fémur derecho, ingresa hipotenso, paradicárdico, con frecuencia respiratoria de 18, saturación de 90, presenta extremidades calientes y rosadas, un FAS negativo y TAC, tórax, cráneo y abdomen normal. Esta es la imagen de la tomografía en la que no hay hallazgos patológicos. Inicialmente en un paciente de estas características uno pensaría en un shock hemorrágico teniendo en cuenta la fractura abierta, pero como mencionaba, siempre hay que tener en cuenta otro tipo de posibles lesiones que lleven al shock. Por ejemplo, en este caso, que se realiza un TAC de columna cervical, se encuentra esta lesión a nivel de C5, en la cual hay una lesión medular, y en este caso podemos recordar cuando ya se descarta otro tipo de shock, el shock neurogénico. El shock neurogénico derivado de una pérdida del tono vasomotor y de la inervación simpática del corazón, pues por esta lesión medular, que va a llevar generalmente una vasodilatación, por eso las extremidades en el caso de este paciente se veían son rosadas, calientes y no frías, o con lo que uno esperaría en la hipoperfusión, lo que genera pues una hipotensión y va a generar bradicardia, que también es pues una diferencia en los estados de shock iniciales que generalmente pues, el paciente va a presentar como tal taquicardia. Dentro del manejo, pues este es un estudio o un artículo publicado acá en Colombia, en Valle del Lili, en el cual nos hablan más o menos unos pasos para realizar el manejo de estos pacientes con lesión espinal. Lo primero pues va a ser siempre el manejo con el ABC, el manejo con la TLS. Lo segundo, identificar otro tipo de shock, porque como mencionaba, realmente es muy infrecuente y cuando llega un paciente con estas características uno debe pensar primero en un shock hemorrágico e incluso empezar a manejarlo. Tomar la tomografía cervical y en caso de que, pues, torácica y lumbar, y en caso de que se evidencie una lesión y no haya otra explicación de shock, pues ya empezar una resucitación con líquidos intravenosos. La volemia generalmente es normal en estos pacientes, pero lo que mencionaba, o sea, el uso de los líquidos nos puede ayudar justamente en el manejo de otro tipo de shock potencial que tenga el paciente, también teniendo en cuenta lo anteriormente descrito de su restricción. Si hay una respuesta, manejo en UCI y consulta al neurocirujano inmediata. Si no, ya se puede pensar en el uso de vasopresores e incluso atropina para el manejo de la bradicardia. Los caleños también pues, mencionan dentro del paso 6, cuando ya no se logra un control adecuado, como anteriormente mencionado, el uso de REOA. Finalmente, mencionar algunos procesos o errores en el proceso de reanimación del paciente en shock por trauma. Lo primero es tener en cuenta solo el ATLS en la toma de decisiones en reanimación. Como mencionaba, la hipotensión, la frecuencia cardíaca pueden subdiagnosticar, pueden haber signos de shock no reconocidos, y pues aplicar solo este paradigma y sobre el paradigma del ABC en el manejo del trauma, pues a veces puede ser un error, ya que el paciente pues tiene diferentes prioridades al momento de su ingreso y no podemos hacer algo completamente secuencial. Obviamente el algoritmo es útil en el sentido que nos permite o nos ayuda a que no se nos escapen ciertos diagnósticos, pero realmente el manejo ir un poco más allá.
Hay que tener en cuenta que los pacientes a los que se hace intubación antes de reanimación, pues también pueden tener una hipotensión secundaria a los medicamentos, y eso es importante en mortalidad. La dosis estándar del agente de inducción, muchas veces hay que disminuir la dosis en estos pacientes y no tener en cuenta estados como la edad, las comorbilidades, como las mujeres embarazadas, las personas con hipertensión de base, el uso de beta bloqueadores, en los cuales muchas veces se va a encontrar pacientes normotensos sin estado de shock. En este punto, pues, hablamos de la reanimación resecuenciada en paciente en trauma. Esta reanimación resecuenciada nos habla de cómo el ATLS le hace un enfoque muy importante a la vía aérea de ingreso, pero muchas veces subestima la importancia de la identificación del shock y la reanimación previa a la intubación. Entonces, obviamente la vía aérea se debe evaluar de inmediato en un paciente que tenga una hipoxemia importante, en un paciente en el que definitivamente no atienda su vía aérea, pues se va a tener que realizar la intubación, pero en aquellos pacientes en los cuales se pueda postergar mínimamente esta intervención para tratar de llevar a un control de su estado hemodinámico sería algo ideal, evitando justamente estos procesos de hipotensión secundarios a medicamentos, o pues justamente el mismo proceso de intubación que tiene un impacto significativo en los estados del shock. Como conclusiones, pues tenemos que la principal causa de shock por trauma es la hipovolemia secundaria a la hemorragia, que en un paciente que ingrese con shock en estado de politraumatismo, obviamente se va a hacer la sospecha inicial de este tipo de shock hipovolémico y se va a manejar en base, pues, a esta sospecha. Que existen otras causas de shock que deben sospecharse mientras se realiza el manejo inicial, que la evaluación del paciente politraumatizado pues conlleva no solo los signos vitales, sino un examen físico, paraclínicos, y que la normotensión no nos descarta el choque, y que el manejo de la vía aérea depende del estado de cada paciente y podría pensarse en optimizar primero el estado circulatorio. Eso es lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias. Profe, ¿qué más? No, soy Juan Manuel. Como que me conecté con la cuenta del Colegio del Niño. ¿Qué más, Juanma? Bien. Dale, compa. Sergio, muchas gracias, hermano. La revisión me gustó mucho, sobre todo porque aborda dos cosas que me parecen importantes. Una es que el ATLS, siendo una campaña muy exitosa, igual que el ACLS, para formar al personal sanitario en todo el mundo en la atención inmediata del trauma, deja por fuera ciertos aspectos que yo creo que nosotros como especialistas en urgencias, en el paciente crítico en urgencias, en el paciente agudo, debemos considerar. Tanto nosotros como los cirujanos, yo creo que ese papismo puede seguir el ATLS, no estoy satanizando el ATLS, pero sí ese papismo de seguir el ATLS al pie de la letra, y que si nos salimos de como los dogmas de la TLS, lo estamos haciendo mal, nos está sacando de contexto de qué puede tener el paciente. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de hipotensión permisiva, o de que vos lo mencionaste como hipotensión permisiva, a otros lo han llamado resucitación hipotensiva, y otros lo llaman reanimación controlada por presión arterial. Nosotros revisamos recientemente el tema incluso en trauma cerrado, porque los artículos originales son exclusivamente en trauma penetrante, donde usted sabe que el paciente está sangrando porque tiene una herida de corazón, porque tiene una herida de pulmón, porque tiene una herida de hilio pulmonar, etc. Y usted va a controlar eso antes de empezar a poner sangre. En los artículos originales de Mattox y Feliciano de 1994 no utilizan ni una gota de cristaloides, porque ellos no utilizan cristaloides para la reanimación del paciente que está sangrando. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los cristaloides aumentan la coagulopatía de consumo, y pues obviamente algunos de estos pacientes desde el ambiente prehospitalario reciben algo de cristaloides porque no tenemos sangre en las ambulancias. Para nosotros, lo más extrapolable al ambiente extrahospitalario son los pueblos de donde nos traen los pacientes, porque no hay sangre, porque realmente funciona como algo así como medicina prehospitalaria. Entonces,
en ese orden de ideas, uno tiene que tener es claras cuáles son sus metas de presión arterial. Recientemente nosotros lo revisamos y en ausencia de TEC y en ausencia de, pues, y en pacientes jóvenes, se podría considerar la presión arterial sistólica hasta 70. Si baja de 70, usted ahí arrancaría la transfusión o arrancaría pues la reanimación. En algunos, nosotros revisamos si era mejor una meta de presión media versus una meta de presión sistólica. Parece que la mayoría de los grupos en el mundo, ojo que esto es pues opinión de expertos, se han fijado más en las metas de presión sistólica que en las metas de presión arterial media, porque acordate que el estudio original nos hablaba de una presión arterial media entre 50 y 65 como un rango seguro. O sea, que estuviera mayor a 50, no le poníamos cristaloides hasta que fuera llevado al control del sangrado, y parece que en trauma cerrado, aunque tiene menor impacto, porque hay otras lesiones, porque el trauma es más grave, porque el ISS es mayor, tiene menor impacto la reanimación y hipotencia, pero también funciona. Entonces, mi recomendación en este caso es, tengamos unas metas de presión arterial sistólica, ya póngale 80, 90, 70, la que usted quiera, pero que no sea muy alta, para que el paciente no sangre más. Mi recomendación es entre 70 y 90, antes de empezar a transfundir al paciente. La transfusión masiva, yo creo que la hemos malinterpretado. Yo he pensado mucho, llevo muchos años pensando en esto de transfusión masiva, y hago un símil de la transfusión masiva como cuando uno hace las cuentas al final del mes en la casa de cuánto gastó. Entonces, no es que llegue un paciente con presión arterial sistólica menor a 70, entonces usted arranca y dice, no, vamos a activar, y vas exceso, qué sé yo, menos 10. Entonces vamos a pedir 10 unidades de glóbulos rojos. No, alto ahí. Lo que sugieren hacer es, tenga claro que usted tiene que empezar a transfundir ese paciente y que muy probablemente en las primeras 24 horas se va a gastar mucha sangre. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que pedirle una vez 10 unidades de glóbulos rojos para ese paciente. Quiere decir que al final, cuando hagamos las cuentas de cuánto se gastó en la casa, nos habremos gastado muy probablemente lo que llamamos transfusión masiva. Sí existen como protocolizados lo que llaman paquetes de trauma, pero esos paquetes de trauma incluso ya se han desvirtuado porque terminamos transfundiendo más a los pacientes de lo que muchas veces requiere. Ojo, no quiere decir que dejemos de transfundir a los pacientes que lo necesitan, pero en los sitios en los que nosotros trabajamos, en que tenemos el banco de sangre, que el banco de sangre, pues por lo general, se demora menos de 20 minutos en llevarte una unidad de glóbulos rojos, podemos ir pidiendo lo que necesitamos para ese paciente. Yo no tengo mucha experiencia con la reanimación utilizando pruebas viscoelásticas. Alguna vez lo utilicé cuando trabajaba en Río Negro. Me parecía enredado desde el punto de vista logístico, porque además la gente no sabía, pues, digamos que había que tener una muy buena comunicación porque la máquina de tromboelastografía estaba en el quirófano, entonces uno tenía que estar llamando, estar pendiente del software, en fin. Entonces, para mí creo que las pruebas viscoelásticas en urgencias todavía les falta desde el punto de vista logístico, aunque prometen. Yo he cambiado un poquito mi opinión con respecto a esto, y es que yo creo que si uno tiene las herramientas, tiene que tener la forma de utilizarlas bien y de que su equipo de trabajo no se confunda con lo que está haciendo. Ojo con el focus en neumo y hemotórax, que nosotros lo hemos estado haciendo mal. Entonces, cuando nosotros vemos la literatura, para hacer el diagnóstico de neumotórax, a veces cogemos al paciente semisentado, y en el paciente semisentado el neumotórax se desplaza en una posición muy diferente, y eso nos reduce mucho la sensibilidad. Y por el contrario, cuando estamos buscando hemotórax, insonamos al paciente acostado y por un ladito, y se nos escapan los hemotórax que realmente están en la base posterior. Entonces, ¿a qué hago yo el llamado? A que yo sé que es difícil, pero si vamos a utilizar el POCUS para el trauma, tenemos que hacerlo bien. Entonces, insonar ojalá en las bases pulmonares desde la parte posterior si estamos buscando hemotórax, lo más posterior que se pueda, pues obviamente si no podemos sentar al paciente porque el paciente está muy inestable, pero sí lo más posterior que podamos, y ojalá en ese caso sí semisentado,
y el paciente en decúbito supino completo para el neumotórax. De ese modo no se nos van a escapar situaciones que puedan ser susceptibles de intervención posteriormente. Obviamente el neumotórax masivo, pues uno lo va a ver en cualquier parte. El neumotórax, atención, el neumotórax masivo usted lo va a ver en cualquier parte. Pero esos hemotórax pequeños que después se van a convertir. O sea, acuérdate que el FAS depende de la sensibilidad, depende de qué tanto nosotros podemos detectar el líquido libre. Entonces, entre más finos nos volvamos en esto, va a ser mucho mejor. Cuando vos pasaste como el choque hemorrágico al choque cardiogénico y te pasaste por encima de una situación que es más común que el choque cardiogénico, y es el choque vasopléjico asociado al trauma. Cuando nosotros tenemos un paciente que llega posterior a un trauma y el paciente está hipotenso con signos de choque, base exceso, ojo que el déficit de base se puede aumentar solamente por el dolor, solamente porque el paciente está asustado. El lactato se puede elevar solamente por el dolor, se puede elevar solamente porque el paciente está asustado. Acuérdense que cuando uno está asustado secreta adrenalina y la adrenalina es una ávida productora de lactato. Si aumenta el lactato, reduce el bicarbonato y aumenta el déficit de base, eso es fisiología básica. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta esos parámetros, pero tenemos que tomar en cuenta en qué contexto. Desde el paciente llega hipotenso, lo empezamos a transfundir si queremos y lo llevamos a imágenes. Y resulta que en las imágenes aparece que el paciente no está sangrando. ¿Qué pasó ahí? Entonces, si el paciente no está sangrando y el paciente persiste con signos clínicos de choque, no tengo que pensar de una vez en que tiene un choque cardiogénico. Lo primero que yo debería pensar es que ese paciente tiene un choque vasopléjico o que en ese momento la resistencia vascular sistémica está sufriendo. Creo yo que ese es el momento, cuando descartamos el sangrado y el paciente sigue hipotenso, el momento preciso donde nosotros deberíamos iniciar el soporte vasopresor. Obviamente, seguido por una evaluación hemodinámica dinámica, ojalá con POCUS, antes de pensar en un choque cardiogénico. Y estoy de acuerdo con vos. Pues a mí me parece que no es conveniente estarle pidiendo a todo el mundo troponina porque se dio un totazo en el pecho, excepto que el paciente, después de que yo le ponga sangre, después de que yo le regule la resistencia vascular sistémica, siga con signos de choque. El choque cardiogénico se comporta así. ¿Qué sí podemos hacer? Hacer POCUS a la cabecera del paciente, medir. Nosotros podemos medir los trastornos de la contractilidad y trastornos de la distensibilidad del corazón. Eso no es difícil. Medir la cava, medir una cantidad de cosas, una cantidad de parámetros que nos permiten saber si realmente un paciente que estaba aliviado en este momento tiene un choque cardiogénico asociado al trauma. Entonces, son cosas que nosotros podemos hacer desde urgencias. Ojo, obviamente con la experiencia necesaria, pero son cosas que podemos hacer. No pasar de una vez al choque cardiogénico y asumir que entonces es una contusión miocárdica, como siempre asumimos, porque tiene una troponina elevada. Es que la troponina se puede elevar también por un montón de cosas. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener una troponina elevada, por ejemplo, en un paciente que está estable? Le estamos pidiendo troponinas a todos los pacientes que llegan con un trauma de tórax y nos va a salir elevada. Y el paciente, pues, puede que sí tenga algo de injuria miocárdica, pero es una injuria miocárdica que realmente no tiene una repercusión hemodinámica. Pienso yo que en el caso en que ya le hemos corregido el sangrado, o sea, sabemos que no está sangrando activamente, ya le hemos corregido la resistencia vascular sistémica, podemos evaluar con POCUS el corazón y determinar si le vamos a pedir la troponina o no le vamos a pedir la troponina. Creo que es como el curso de ideas en un momento en el que nosotros nos estamos volviendo cada vez más hábiles en reconocer los diferentes tipos de choque. Finalmente, eso era como lo que quería hablar un poquito sobre los vasopresores, y era eso, era como que no es que al paciente de trauma no le podemos poner vasopresores, ni que solamente le podemos poner vasopresores si tiene choque cardiogénico, sino que es ese paciente en el que nosotros ya confirmamos que no tiene un sangrado activo. Ese paciente es el que es candidato a vasopresores porque la resistencia vascular sistémica también se afecta. Hay estudios muy bonitos sobre eso. De hecho, hay una conferencia muy bacana de una urgentóloga de trauma de Estados Unidos,
donde ella expone un caso similar, donde el paciente ya le han puesto 6 unidades de glóbulos rojos y lo meten a la sala de tomografía y no tiene ni una gota de sangre. Entonces hacen toda una revisión sobre cómo el choque vasopléjico puede ser mediado por trauma. Sergio, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Veo que hay una mano levantada. Sergio. No, profe. Hola. Sí, lo escucho, profe. ¿Me escuchan bien? Estoy en la clínica y no hay mala señal. Sí, señor, ahí se escucha. Bueno, yo voy a intentar ser un poco más puntual. 3 cosas a resaltar. Lo primero, pues felicitar a Sergio, hizo muy buen trabajo. Decir testigo pues, de su disciplina. En términos generales, la charla pues, quedó muy bien estructurada. Faltaron pues, cosas, pero realmente era por lo extenso del tema que nos se prestaba pues, como para hacer énfasis en temas muy importantes como lo que mencionaba Juan de la reanimación contra el daño y muchas otras cosas más. Lo segundo, uniéndome pues al comentario que hizo Juanma, es muy importante tener en cuenta que nosotros para la formación académica que tenemos deberíamos ir más allá de la ATLS y utilizar las diferentes herramientas pues, que Sergio mencionó, sumando el lactato, el exceso de bases, el ultrasonido, de acuerdo pues, a la sospecha de los diferentes tipos de choque, hacer uso de la troponina, del electrocardiograma, etc. Y el tercer punto, quizás es el más importante, por estadística, sin lugar a dudas, siempre tenemos que sospechar el choque hemorrágico en un paciente politraumatizado que esté en estado de choque, pero no limitarnos únicamente pues, a esa sospecha, sino que deberíamos considerar otro tipo de choque, el distributivo, el cardiogénico, el obstructivo, porque si solamente nos enfocamos en el hemorrágico, de pronto se nos pueden escapar otros diagnósticos importantes y retrasamos la intervención oportuna de los pacientes. Muchas gracias.